Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por estar un domingo más entrando a la intimidad de sus hogares y a la vez pidiendo disculpas, ya que el domingo pasado no pudimos transmitir, tuvimos unos problemas técnicos, pero aquí estamos ahora tratando de llegar y entrar a la intimidad de sus hogares. Para este domingo traemos un tema muy especial que se llama Cuídate del profeta viejo, una historia muy bonita que está en la palabra del Señor, de un profeta joven y un profeta viejo. Pero antes vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Leo de la siguiente manera: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo y llamará Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos humanos o de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quemará y las cenizas que sobre él están se derramarán. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y come, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieres la mitad de tus casas, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino donde fueres. Oremos. Padre, te damos gracias a ti en esta hermosa hora por permitirnos estar una vez más predicando su palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estos medios para poder llegar y transmitir a otros, Padre, que están en espera de tu palabra. Rogamos que seas tú quien nos inspires a hablar de tu presencia o hablar de tu palabra y enseñar las cosas que tú nos has enseñado. Gracias, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Quiero hacer una reseña y hablar del rey Salomón. No podemos hablar de esto sin antes dar una pequeña reflexión en cuanto a lo que fue Salomón, el sabio Salomón que todos le conocemos. A Salomón se le conoce en la escritura como el rey más sabio, más famoso y más rico. Él fue ungido como rey a la edad de 12 años. A esa edad él comenzó a reinar, pero estaba tan impregnado de las cosas de Dios
que solo le pidió algo a Dios porque se consideraba que no era capaz como para dirigir los destinos de Israel. Y le dijo a Jehová de los ejércitos que le diera sabiduría para gobernar a su pueblo. Y Dios le concedió al rey Salomón esa sabiduría. Pero dijo Dios, aparte de eso, por cuanto no me has pedido dinero, ni fama, ni otras cosas, yo te voy a dar sabiduría, te voy a dar mucho dinero o mucha fama. Y fue así como se convirtió en el rey más famoso de la historia. A él se le conoce en uno de sus casos cuando dos mujeres rameras peleaban o estaban juntas y dieron a luz el mismo día, y una de ellas no tuvo cuidado y se acostó sobre su niño más que todo, y lo mató. En la mañana o por la noche, mientras dormían, la que había matado a su niño se despertó y fue a la otra y le quitó el niño vivo y se lo pasó por donde ella y le puso el niño muerto a la otra. Y ese caso fue llevado al rey Salomón para que él diera el veredicto final, de manera de que las dos llegaron con esta frase: el vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y no salían de esa frase las dos. Y el rey, mirando esta situación que estaban estas dos mujeres, ordenó que había que partir el niño en dos partes o en dos pedazos, para darle a uno una parte y la otra parte. Mas la madre verdadera decía, clamó y gritó y dijo: no lo mates, mejor que se quede con él. Claro, porque le dolía, era su hijo. Eso permitió que el rey descubriera quién era la verdadera madre. Se le conoce por este caso bien acertado, como lo supo hacer el rey, y se difundió la fama por su sabiduría, como él gobernó a ellas, ni que ellas se acercaran a él. Sin embargo, Salomón no atendió ese llamado, y dice la Biblia en el libro de Primera de Reyes, siempre capítulo 11, del 1 al 4, que llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Su corazón se pervirtió en la vejez, de manera que Dios le había dicho: no tomarás mujeres extranjeras porque tu corazón se va a pervertir. En su vejez, Salomón fue inclinado a los ídolos a causa de sus mujeres, y a estas les construyó altares y en lugares altos en donde adoraban a los ídolos, y él terminó siendo un apóstata o haciendo cosas que a Dios no le agradaran, de manera que Dios le dijo que su reinado iba a ser dividido en dos, y que por amor a su padre David lo iba a dejar solo con una tribu, y que las otras 10 tribus iban a ser divididas por amor a su padre. Fue de esa manera que Salomón se comportó ante Jehová de los ejércitos, portándose al final en su vejez, inclinando su corazón a la idolatría y permitiendo que llegara la apostasía al pueblo de Israel. Después de su muerte, Dios le dijo que en sus días no iba a ser dividido el reino, pero sí que iba a ser dividido en el tiempo de su hijo. Después que él muere, tenía su hijo llamado Roboán, y un criado también que se llamaba Jeroboán. Este Roboán pasó a formar parte del trono. Llegó a ser parte de coronarse rey después de la muerte de Salomón,
Él llegó a gobernar y él también buscó la mejor manera, asesoría en los ancianos y asesoría en los jóvenes. Dice la palabra que pidió consejo a los jóvenes, a los ancianos primero. Y esto le aconsejaron: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tu yugo, dice el capítulo 12, versículo 4 de Primera de Reyes. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dureza de la servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Eso le dijo el pueblo al hijo de Salomón, llamado Roboam. Si tu padre agravó nuestro yugo, tú disminúyelo y te serviremos. Él les dijo que no tenía la respuesta para en esa ocasión y que volvieran entre varios días. Creo que fueron 4 días o 3 días. Y así fue. Él en ese día, en ese lapso que él puso, pidió consejos tanto a los ancianos como a los jóvenes. Ya en el versículo 7 del mismo capítulo 12 dice la palabra: y ellos le hablaron diciendo, si tú hoy, siervo de este pueblo, y lo sirvieres y respondiéndole buenas palabras, les hablares a ellos, ellos te servirán siempre a ti. Ese fue el consejo que le dieron los ancianos a este muchacho llamado Roboam, hijo de Salomón. Si escucharas al pueblo y le sirvieras al pueblo, ellos te van a servir por mucho tiempo, pero si no los oyeres, ellos no te van a servir. Pero él no acató el consejo que le había dado los ancianos, sino que buscó jóvenes que se habían criado con él. En el versículo 9 dice, y le dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros? ¿Qué respondimos a este pueblo? Que me habló diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre, pues sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Ese fue el consejo que dieron los jóvenes al hijo de Salomón. Si tu padre agravó el yugo, yo te lo voy a aumentar. Si tu padre castigó con látigo, yo les castigaré con escorpiones. Imagínense qué consejo. No tenía nada de sabiduría, sino un consejo en el que estaba provocando que ese pueblo se dividiera en 2 partes. Y así pasó. La palabra se tenía que cumplir porque Dios ya lo había dicho. A causa de lo que Salomón había hecho, a causa de la apostasía que Salomón había hecho, inclinando su corazón a los ídolos y llenándose de 700 mujeres reinas y 300 concubinas, se había pervertido en su vejez, y por eso viene el cumplimiento de la palabra. Y este joven no atiende el consejo
que le dieron los ancianos, sino el consejo que le dieron los jóvenes. Aquí tenemos una buena lección para nosotros hoy en día, que es mejor el consejo del anciano que el consejo del joven, porque el anciano tiene más días de vida, más tiempo, más experiencia, y los jóvenes apenas comienzan. ¿Y esto qué pasó? Trajo la rebelión en el pueblo, de manera que, como él no atendió el consejo de los ancianos, el pueblo se le dividió en dos partes. Una parte se fue para la parte norte, o mejor dicho, una parte se quedó con el joven que era amigo de su padre, llamado, este joven se llamaba Jeroboam. A él lo eligió, las 10 tribus de Israel lo eligieron a él como rey, en vista a que no estuvieron de acuerdo con él por motivo de que, en vez de mejorar la situación de ellos, la situación de ellos terminó empeorándose. Y dice la palabra, que comenzó a gobernar. Ahora ya eran dos. Uno llamado Roboam, que estaba gobernando en la tribu de Judá, a donde estaba Jerusalén, a donde el pueblo acudía a adorar a Dios y a celebrar las fiestas que celebra el pueblo de Israel. Mientras que las otras 10 tribus se quedaron con Jeroboam. Y Jeroboam también cometió pecado delante del Señor. Dice el versículo 29 que, habiendo tenido por consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante has subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado para el pueblo que iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también cosas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces construyó Jeroboam fiestas solemnes en los meses octavo, los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre ellos altares, que hizo en Betel, ofreciendo sacrificios de los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que habían fabricado. Eso fue lo que hizo este muchacho, el que quedó con las 10 tribus. También él miraba que la gente de las otras 10 tribus iba a adorar a Dios a Jerusalén, y eso causó celos delante de él, el cual dijo que había que construirle al pueblo ídolos para que no subieran, que era suficiente tiempo que habían estado subiendo. No vaya a ser que en el tiempo que suban a Jerusalén proclamen a Roboam por rey y yo me quiten o me maten. Por eso él dispuso, pidió consejo, dice la palabra, y el consejo que le dieron fue otro consejo torcido. Le dijeron que construyera 2 becerros,
uno para Betel y otro para Dan. Y así lo hizo. Y le dijo al pueblo que esos eran los dioses que los habían sacado de Egipto, ya haciendo cosas, también haciendo apostasía, igual como había visto él cuando era siervo de Salomón, diciéndole al pueblo y sacrificando y ordenando sacerdotes, de los cuales no tenían parte ni parte en el altar, porque los sacerdotes que él ordenaba no eran los sacerdotes que Dios pedía, eran sacerdotes de otras tribus para que adoraran a los ídolos en los lugares más altos. Esta fue la manera en que el pueblo se iba pervirtiendo. De esa manera, ahí encontramos a Jeroboam, el que gobierna las 10 tribus, haciendo cosas incorrectas, como dice la palabra. Y es entonces cuando un varón de Dios que venía de Judá, dice la palabra, en lo que estamos leyendo ahorita. Aquí dice que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Roboam junto al altar para quemar incienso. Ahí estaba el rey, junto al altar para quemar incienso. Junto al altar para quemar incienso, para hacer cosas semejantes a las cosas que se hacían para Dios. Pero era un fuego extraño que se iba a dar o que se daba en esos altares, porque traía o se asemejaba a lo que hacían para Dios, pero eso no lo estaba haciendo él para Dios, sino para los ídolos que ellos habían construido. Y sin embargo, también inventó un mes con fechas y todo para celebrar las fiestas que el pueblo de Dios hacía, y él también las hacía, pero en honor a los ídolos. Qué semejante barbarie la que estaba haciendo este otro joven, no el hijo de Salomón, sino el siervo que él había tenido más antes. Ya Salomón ya había muerto, y este era el que estaba ocupando el trono en las 10 tribus restantes, que Dios ya le había dicho a Salomón que iba a ser dividido. Y dice la palabra que vino ese profeta de Judá a Betel, estando el rey, dice, junto al altar, ya dispuesto a quemar incienso. Cuando le dijo, aquel clamó contra el altar, dice, por palabra de Jehová, que dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a causa de David nacerá, en la casa de David, nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Esa fue la palabra que trajo ese profeta que venía de Judá. Y el rey: yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me des la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así se me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. También este profeta que venía de Judá, Dios lo había enviado para señalar el pecado de Jeroboam. Pero ese señalamiento le iba a costar la vida, y al final le costó la vida, porque el hombre no cumplió con lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino donde vas. Todo lo que el profeta le ofreció a él
llevarlo a la casa, comer pan, beber agua, y aparte de eso darle un presente. Sin embargo, él le dijo que no iba a hacerlo, porque Jehová se lo había dicho: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino donde vas. Todo como Dios se lo había dicho, así trató él de cumplirlo. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia en el versículo 11, cuando él regresa, ya con el versículo 10 también, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Ese es el versículo 10 de Primera de Reyes 13. Hasta ahí el profeta de Judá va caminando bien. Ahí está haciendo las cosas correctas. Dice que no comió ni bebió, ni regresó por el camino, ni le aceptó presentes al rey, porque Dios se lo había ordenado. Y es ahí donde ya aparece el profeta viejo, que es en el versículo 11, del cual vamos a referirnos en esta noche, después de esta larga introducción que hemos hecho. Moraba entonces en Betel, dice la palabra, un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Vean ustedes, este hombre era un profeta que dice la palabra que ya estaba viejo. Por eso es que le hemos titulado el mensaje: cuídate del profeta viejo. Este no estuvo presente allí, y este también era parte de este reinado, y no había podido corregir las anomalías que estaba haciendo Jeroboam. Porque si hubiera sido bueno, no hubiera tenido Dios que mandar un profeta desde Judá allá, si él hubiera sido un profeta que hubiera estado apto para reprender al rey Jeroboam. Pero ahora que ha llegado este profeta nuevo, que le ha dicho las verdades a Jeroboam, sus hijos estaban allí viendo y contemplando la escena. Cómo la mano del rey había vuelto a su estado normal, y qué era lo que Dios le había ya predestinado, lo que Dios le había dicho: no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino. Y fue así como trató de cumplir. No le aceptó presentes, no le aceptó agua, no le aceptó pan al rey, y tampoco se fue por el mismo camino. Pero estos muchachos que estaban ahí, hijos del profeta viejo, miraron la escena, miraron ese testimonio, y fueron y le contaron a su padre. Y este profeta viejo le preguntó a sus hijos: ¿y por qué camino se fue? Ellos le señalaron el camino. Pidió que le ensillaran que le pusieran la albarda a una de sus burras. Dice el versículo 12: y su padre dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Betel. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo lo soy.
Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Si usted ve, hasta ese momento el varón de Dios va bien, pero ahí está el profeta viejo, el que Dios no ha usado, porque si lo hubiera usado hubiera sido él el que hubiera tenido que señalarle los errores que estaba cometiendo el rey Jeroboam. Pero ahora que llega este profeta y señala la falta, señala el error, él se interesa por ir en pos de él, para hacerlo regresar y llevarlo a su casa, sirviendo como instrumento de Satanás para contradecir el mandato que Dios le había dicho al profeta con procedencia de Judá. Sus hijos le hicieron ver por dónde se había ido, y él se fue detrás y lo encontró, dice, debajo de una encina, y le preguntó: ¿eres tú el profeta? Y él le dijo: yo lo soy. Entonces dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, dijo: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Jehová me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua aquí, ni regreses por el camino por donde vas. Claro, Dios le había dicho a este profeta: no vayas, no comas, no regreses. Y él le hizo saber al profeta, al viejo profeta, qué era lo que Dios le había advertido, qué era lo que Dios ya le había dicho a él, que no fuera a cometer ese error de ir a beber agua o comer pan, ni agarrar presentes, ni regresar por el mismo camino. Pero lo que veo yo en esto, la astucia de este rey, de este profeta viejo. Y el otro le dijo, mintiendo. Oigan, aquí cabe ya la participación del profeta viejo. Mintiendo: yo también soy profeta como tú, y a un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Imagínense ustedes. El problema del profeta viejo no era porque estuviera viejo, sino por mentiroso, la manera en que estaba induciendo al varón de Dios, que de buena fe había venido para reprender el pecado de Jeroboam y señalarle la falta que estaba cometiendo delante de Dios, celebrándole fiestas, haciendo fuegos extraños, fiestas disfrazadas, diciéndole al pueblo que esos eran los dioses que a ellos los habían sacado de Egipto. Como ustedes lo saben y conocedores de la palabra, que quien sacó al pueblo de Israel de Egipto fue Jehová de los ejércitos. No fueron esos dioses de oro que él mandó a hacer. Y ahora este profeta viejo se inventa esta gran mentira, diciéndole: Dios me dijo, ve por él y tráele a casa para que coma y para que beba. Dios me ha hablado. Aquí podemos ver la falsedad que se puede mover. Por eso debemos de aprender nosotros dice algo, debemos de mantenernos. Si Dios no nos confirma, si Dios no le dice a usted qué es lo que tiene que hacer,
usted no puede cambiar, aunque venga otro diciéndole que Dios le dijo a él, usted tiene que tener cuidado. Por eso el mensaje se titula Cuídate del profeta viejo. No sabemos en qué condiciones estaba. El problema no era ser viejo, el problema era ser mentiroso, profeta mentiroso, mintiéndole al varón, contradiciendo el mensaje que Dios le había dicho ya al profeta procedente de Judá. Esas son las situaciones, hermano. Por eso usted, cuando usted está joven en el Evangelio, cuando usted está nuevo del Evangelio, tiene que tener cuidado de saber qué consejos va a atender, porque la influencia de la gente mayor en las iglesias algunas veces son para bien y otras veces son para mal, dependiendo la sanidad interior que tenga la persona. Y es aquí donde estamos viendo nosotros cómo este hombre le dijo: yo también soy profeta. Y la Biblia dice que era profeta, lo único que estaba viejo, pero tampoco estaba en uso, porque si hubiera estado en uso, Dios no hubiera tenido que traer un profeta desde Judá para venirle a advertir a Jeroboam el error en que había caído, la falsa adoración a Dios, personificada en ídolos, nada que ver con lo que Dios estaba o con lo que Dios es, con lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, ¿qué pasa? Entonces dice que estando ellos en casa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Ahora sí, hoy sí viene palabra al profeta viejo, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde a tu mandato, al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses ni bebieses agua, no entrarás tu cuerpo en el sepulcro de tu padre. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Imagínense cómo ahora, si el profeta mentiroso, si tiene una palabra que dársela, y esta sí ya era palabra de Dios que le iba a dar, diciéndole que por haber desobedecido, su cuerpo no iba a entrar al sepulcro donde estaban sus antepasados. El ser enterrado cerca o en el lugar o en la tumba de sus padres, para los judíos eso es un gran privilegio. Es igual que cuando Salomón murió, fue enterrado junto a la tumba de su padre. Y eso era lo que había perdido este profeta de Judá. Le vino palabra: por cuanto has desobedecido la voz, no vas a ser enterrado cerca de la tumba de tus padres. El versículo 22, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en un lugar donde Jehová había dicho que no comieses ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Así se cumplió la palabra. En ese mismo momento dice, le topó un león y lo mató. Y allí estaba el león cuando el profeta
vinieron a levantarlo, lo encontraron muerto, pero a un lado el león. No se había comido ni el asno, ni tampoco se había comido el profeta. Imagínense, por una mentira que le hizo el profeta viejo, el profeta de Judá perdió su vida y perdió su privilegio de ser sepultado junto a la tumba de sus padres. Eso es lo que realmente queremos enseñarle ahora a usted. Que nos cuidemos de la falsa profecía, que nos cuidemos del falso consejo, que nos cuidemos de situaciones en las que realmente Dios nos ha dicho que debemos de hacer y no cambiar de lo que Dios ya tiene prescrito y establecido. No importa, aunque te digan yo soy el profeta viejo, aunque te digan yo soy el cristiano que tengo años de estar en la iglesia, pero si ese cristiano no tiene un buen testimonio, si ese cristiano está resentido con raíces de amargura, seguro que te va a llevar a la desgracia. Por eso, si Dios te dice algo, mantente en el camino que Dios te ha indicado y haz lo que Dios de tiempo te ha prescrito ya. Eso fue lo que pasó. Este muchacho se fue en contra de lo que Dios le había dicho. Por eso el león lo mató, el león lo destruyó, pero el león no se lo comió ni se comió el asno. Todo estaba ahí. Y vino entonces el profeta viejo, fue a recogerlo y entonces se dijo, por cuanto desobedeció la voz de Dios, por eso lo mató el león. Y pidió este profeta viejo que fuera enterrado, que cuando él muriera fuera enterrado junto a este profeta de Judá. Mi hermano, esta es una lección muy bonita, en la que debemos de cuidar que nuestra fe no sea ensuciada, que su testimonio se mantenga. Vea primero, la Biblia dice que el árbol por su fruto se conoce. Tiene usted que dejarse llevar por la palabra y no simplemente por lo que alguien le diga tan solo porque está viejo. En esta parte fallaron el profeta viejo, y en la otra parte donde el consejo de los ancianos no lo escuchó el hijo de Salomón. Por eso decía yo al comienzo que cuán importante es la influencia de un viejo, de un cristiano maduro, para bien o para mal. Pero si usted es un cristiano que tiene sus años de estar en la iglesia, tenga cuidado la manera en que usted va a hablarle al nuevo. Tenga cuidado la manera en que usted va a aconsejar al que va llegando a la iglesia. Tiene que saberlo hacer de la manera como Dios dice y no de la manera que usted cree, con mentiras y con hipocresía. Por eso se le ha titulado a esta palabra: cuídate del profeta viejo. Tengamos cuidado. Si usted está tierno en la fe, cuide su fe. Agárrese de personas que lo van a ayudar y que lo van a desarrollar por el mejor camino. Y aunque le digan Jehová a mí me dijo tal cosa, Dios le puede decir a usted qué es lo que usted tiene que hacer, si Dios ya lo dijo que era lo que tenía que hacer. Mi hermano joven, mi hermano nuevo en la fe, cuídate. Y tú que ya tienes mayor y que estás con tus años en la obra, también cuida tu fe, cuida tu testimonio. No engañes, no mientes a nadie, porque el hecho de tener muchos años de estar en el Evangelio no significa
de que todo lo que digamos es de Dios. Muchas veces decimos mentiras y no tiene que ser así. Por eso, tu influencia con el nuevo tiene que ser de la mejor manera posible. Manera que edifique, que lleve las almas al cielo, que lleve las almas a la gloria de Dios. Esta es la palabra que en esta noche Dios nos ha dado para compartir con ustedes, esperando que reflexione tanto el joven como el viejo de estar en una iglesia. Podamos aprender de las cosas que a Dios le agradan. Hemos conocido una larga historia de este rey famoso, rico y sabio, de su hijo y de los errores que cometieron ellos. Están ahí no para que los cometamos nosotros, sino para que nos cuidemos de no ir a cometer los mismos errores que ellos cometieron. Vamos a orar en esta hermosa hora, pidiéndole a Dios que le ayude y que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Si usted puede leer la Biblia, diríjase por la palabra y no por lo que otro le pueda decir con sus pensamientos o con sus opiniones. Dios es veraz, y lo que tiene en su palabra es lo que tenemos que hacer. Oremos pidiéndole a Dios que nos ayude a ser buenos consejeros y a no mentir, a no engañar a nadie y a no encajar a otros en situaciones que los puedan llevar a la pérdida, como perdió este joven que vino para señalarle el pecado a Jeroboam. Al final terminó muriéndose por no haber obedecido a lo que Dios le había establecido. Amado Dios, que estás en tu trono de gloria, Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Sabemos que tú nos enseñas cosas nuevas cada día y que pueden bendecir nuestra vida y animar a nuestros corazones para servirte y adorarte. Gracias, Señor. Muchas gracias. Permite, Padre, que aquellos que están enfermos sean sanados. Permite que aquellos que están tristes sea devuelto el gozo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mi hermano, Dios le bendiga, y será hasta el próximo domingo, donde volveremos otra vez a transmitirle, si Dios así lo quiere. Pase una feliz noche. Dios le bendiga.